Es un gusto realmente estar participando de esta instancia de intercambio, aprendizaje, por segundo año consecutivo, en esta instancia, como decíamos, denominada Educación y Territorio. Agradecer a la organización del evento y por supuesto a la dirección del Instituto de Formación Docente por la invitación. Bueno, la participación mía en esta mesa es sobre los territorios fronterizos. De hecho, la mesa trata como tema central la frontera. La idea de mi presentación es un poco oficiar de disparador para el trabajo que después van a profundizar los compañeros. Yo como profe de geografía le voy a dar como esa vista más desde la ciencia geográfica y ellos obviamente desde la ciencia histórica. Bueno, la idea, les comento brevemente, la computadora anda media complicada. Ahora sí. Ahí. Bueno, la idea de la presentación, de la intervención es, en primera instancia, establecer las diferencias que existen entre los límites y las fronteras. Yo creo que es una instancia que es necesaria porque desde muchos ámbitos, incluso desde la academia, los conceptos de límite y frontera durante mucho tiempo han sido tomados como sinónimos, ¿verdad? Y yo creo que mucho de eso se debe a que a lo largo de la historia la concepción de frontera, por muchos momentos, fue difícil establecer las diferencias, ¿sí? Entonces, en primera instancia, estableceríamos la diferencia entre límite y frontera, luego haríamos una breve evolución histórica de la concepción de frontera, muy breve, sin querer meterme mucho en los periodos históricos, por supuesto, y después, centrándonos en el concepto actual, por decirlo de alguna manera, de frontera, tomar como ejemplo las ciudades fronterizas que tenemos con Brasil, que bueno, deben ser conocidas por la mayoría de ustedes, ¿verdad? Las denominadas ciudades gemelas, que tenemos unas cuantas, y centrarnos un poco en el caso de, bueno, la frontera más cercana que tenemos, que es el Chuy uruguayo y el Chuy brasilero, que además muchos de los aquí presentes, me consta que son nativos de esa región fronteriza, y es más, los dos integrantes que me acompañan en esta mesa son nativos de ese territorio fronterizo. Bueno, para comenzar con la diferencia entre el límite y la frontera, yo creo que esta frase que muchos de ustedes deben de haber leído y capaz que escuchado por ahí, que dice: los límites separan, las fronteras unen. Bueno, yo creo que en esa frase, que tiene muy poquitas palabras, yo creo que está implícito el concepto de límite y de frontera, ¿sí? Si vamos a la definición, el límite, como dice ahí, es una línea demarcatoria que delimita dos territorios, es decir, es una línea exacta, precisa, que determina hasta dónde llega la soberanía de un Estado y comienza la del otro, ¿sí? En cambio, la frontera es un territorio, es un área que contiene a ese límite, es decir, que el límite está dentro de la frontera, pero además comprende territorios a ambos lados de ese límite. Aquí traje una imagen tomada de Google Maps, donde se presenta justamente la frontera del Chuy. Ahí tenemos al Chuy uruguayo y el Chuy brasilero. La línea roja, ¿verdad?, es el límite, como decíamos. Es una línea exacta, precisa, que delimita dos territorios. En este caso, el Chuy brasilero y el Chuy uruguayo. Pero también determina hasta dónde llega la soberanía de Uruguay y comienza la de Brasil, ¿sí? Y si nosotros nos fijamos, a ambos lados de ese límite, yo ahí lo representé con esas flechas amarillas que van y vienen, es lo que comprendería el territorio de la frontera. Se establece, incluso hay un acuerdo de residencia, de trabajo y estudio, un acuerdo entre ambos gobiernos, que a partir del límite, ¿verdad?, que en este caso todos o muchos de acá conocen cuál es el límite. ¿Cuál es el límite acá? La avenida. La avenida internacional, ¿verdad?
se estima que una faja de 20 kilómetros hacia el territorio brasilero y a 20 kilómetros de territorio uruguayo, a partir del límite, ese sería el territorio fronterizo. ¿Sí? Entonces, el límite es la línea precisa que delimita dos territorios y la frontera comprende territorios a ambos lados de ese límite. Para no irnos mucho del concepto de límite, quería simplemente agregar algo. Capaz que muchos de ustedes, yo me acuerdo en la escuela, lo trabajábamos. Los límites, si bien son esas líneas demarcatorias, bueno, pueden ser límites naturales o artificiales, ¿verdad? Los límites naturales, bueno, son establecidos a partir de accidentes geográficos, ¿verdad? Cursos de agua, ríos, arroyos, incluso cañadas. Acá tenemos un ejemplo de uno de los límites naturales que tenemos con Brasil y que también oficia de límite en una de las ciudades gemelas que tenemos, en este caso es Río Branco en Uruguay y Jaguarón en Brasil. Y también, obviamente, ante la ausencia de ese límite natural, porque bueno, en el territorio donde se quiere establecer ese límite no hay un accidente geográfico que deje, digamos, conforme a ambas partes, bueno, hay que crear un límite artificial. Y el ejemplo es un poco el que estábamos indicando en la diapositiva anterior con una línea roja. Acá tenemos una fotografía, una vista aérea de la Avenida Internacional de Chuy, que es un ejemplo de límite artificial. Bien, ahora la idea, como les decía, es hacer una breve evolución histórica del concepto de frontera, pasando por los diferentes periodos históricos y ir viendo cómo la concepción de frontera fue fluctuando, ¿verdad? De ser áreas extensas a ser líneas que delimitaban territorios. Y de ahí creo que viene lo que les comentaba al principio, esa confusión que a la actualidad en muchos ámbitos todavía se utilizan indistintamente como si fueran sinónimos. Bueno, en el periodo de la antigüedad, que podríamos situarlo aproximadamente en el año 3300 a.C. hasta el 466 después de Cristo, que coincide con la caída del Imperio Romano en Occidente. Sí, yo corroboro con los compañeros, mando alguna macana. Bueno, la frontera fue concebida era concebida como una zona de contacto y de defensa. Acá no era una línea precisa, ¿verdad? Sino que eran extensas áreas que estaban conformadas en ese territorio por complejas fortificaciones, murallas y torres de vigilancia. Ahí yo les puse, uno de los ejemplos más claros son los limes romanos, ¿verdad? La función claramente era de control, una función militar. Barrera defensiva, obviamente, ante posibles ataques o invasiones. Acá el límite aparecía como muy difuso, ¿verdad? Era como áreas de transición. Luego en la Edad Media, entre los siglos V y el siglo XV, aparece la concepción de frontera marca. El término marca o marcas, seguían considerando la frontera como áreas extensas, intermedias entre diferentes entidades políticas, reinos, imperios, ¿verdad? Los límites seguían poco definidos y eso hacía que el control obviamente fuera débil. La función de defensa del territorio seguía presente, y creo que ya es posible establecer que la función de defensa y sobre todo de control, más allá de que la concepción de frontera haya ido evolucionando, esa función sigue constante, ¿verdad? Porque las fronteras actuales, obviamente, que también existe es una de las funciones principales que cumple el control. Ya yendo a la Edad Moderna, entre los siglos XV y XVIII, acá ya se empezaban los albores de los Estados-nación, entonces ya acá era más necesario, se hacía imperioso empezar a establecer límites más claros. Ya no servían esas áreas de transición porque, bueno, ya no quedaba claro hasta dónde llegaba el territorio de un estado o del otro y, por lo tanto, el control quedaba como difuso.
Acá aparece entonces la concepción de línea de delimitación territorial. El límite, la frontera pasa a ser un límite territorial fijo, establecido, que permitía, como dice ahí, delimitar la jurisdicción y la soberanía de un Estado. ¿Sí? Esta concepción de frontera vendría a ser lo que hoy explicábamos como concepto de límite. ¿Sí? Comienzan a surgir los tratados de límites, obviamente, cuando empiezan a establecerse límites hay que ponerse de acuerdo, ¿sí? Que no siempre fue armónica esa discusión, bueno, hasta el día de hoy tenemos conflictos por fronteras, límites contestados, que también no quisimos profundizar al principio, pero los límites contestados son justamente donde los estados en cuestión no se han puesto de acuerdo y ese territorio queda todavía como por definir a quién pertenece, quién tiene soberanía sobre ellos. Además acá también la expansión europea por América, por Asia y por África se volvía imperioso empezar a establecer límites hasta donde llegaba la soberanía en ese caso de los imperios. Y bueno, llegamos a la edad contemporánea, que va desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad. En este caso, yo me permití, capaz de mi osadía, establecer como dos periodos. El primero desde finales del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XX. Acá, obviamente, ya estaba establecido consolidado los Estados-nación. La frontera continúa siendo una línea geopolítica que delimita la soberanía estatal y además empieza a tener otras funciones, porque aquí también ya empieza el tránsito de personas que hasta ese momento casi se había limitado a la función militar, ¿sí? Entonces, bueno, había que regular el tránsito de personas, de bienes y recursos. Esto hace que también empiecen a surgir instituciones como las aduanas, las instituciones que regulan el tema migratorio, y en función de control, obviamente que continúa vigente, y yo diría que más que nunca. Y la segunda parte de esta edad contemporánea, la marqué ahí desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Y es a lo que queríamos llegar para analizar el concepto actual, por decirlo de alguna manera, que no quiere decir que sea hegemónico, ¿no? Nosotros, obviamente, que lo tomamos desde la perspectiva de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, desde la concepción de las ciencias sociales, que, bueno, muchísimas de ellas han tratado el tema de frontera, de la ciencia geográfica, la ciencia política, la historia, hasta la antropología, son ciencias sociales que ha trabajado mucho el territorio fronterizo. Surge la concepción de frontera entonces como un territorio construido y muy dinámico. Esa dinámica está marcada por complejas interrelaciones que surgen desde todo ámbito, ¿verdad? Históricas, políticas, sociales, culturales. El territorio fronterizo, característica de todo territorio, el año pasado cuando tuvimos la ponencia del territorio de escuela, trabajamos sobre esta característica de los territorios. Son territorios, las fronteras en definitiva, que están en permanente construcción, deconstrucción y reconstrucción, ¿sí? Eso marca la dinámica de los territorios. Y la frontera, obviamente, es un claro ejemplo de esto. Este concepto de frontera actual, yo creo que calza a la perfección con los ejemplos que decíamos al principio de las ciudades gemelas que tenemos con Brasil. Si bien la idea es hablar un poquito de la frontera de Chuy, mencionar algunas, ¿verdad?, de las más importantes, la frontera de Artigas con Quaraí en Brasil. Ahí vemos que el límite de la frontera, ahí la línea blanca, es un límite natural, es el río Quaraí, ¿verdad? Después tenemos la otra ciudad gemela, yendo de norte a sur, Rivera Santana do Livramento, que ahí es un límite artificial, es una avenida, y acá se da algo muy particular que creo que es como paradigmático por una frontera. Hay una parte de ese límite artificial que es una plaza, que muchos de ustedes pueden conocer, ¿verdad? Que es la Plaza Internacional, que yo creo que no hay nada más clarificador
de un espacio de frontera, de encuentro, de interacción, que una plaza. Y que esa plaza esté en el límite, yo creo que es muy simbólico. Después, hoy veíamos una fotografía de la frontera de Río Branco y Yaguarón, que también acá el límite vuelve a ser natural, que es el río Yaguarón. Y después llegamos a la frontera Chuy-Uruguay, Chuy-Brasil. ¿Sí? Acá, de lo que vayamos a conversar, no sé si habilitamos que puedan... Cuando termine. Cuando termine. Digo porque muchas de las cosas que vamos a comentar acá, a muchos les va a resultar muy familiar, e incluso nos pueden aportar algunos aspectos, porque yo siempre digo que nadie mejor que el lugareño para establecer cómo realmente es la vida en ese territorio. Aquí hice un... A ver si... Ay, no sé si se llega a ver desde el fondo. El fondo es complicado, pero me voy a ayudar acá del puntero. Acá hice un gráfico para representar un poco el área de frontera Chuy y su área de influencia. Acá, dentro de este círculo, con líneas entrecortadas, por decirlo de alguna manera, está el área de frontera, ¿verdad? Que implica la frontera, el territorio de la frontera de Chuy-Chuy. Acá tenemos el límite y ahí están los centros poblados que forman parte de esa área fronteriza. Si ven la referencia, si no se los comento, los círculos azules representan centros poblados uruguayos, los centros poblados brasileños están indicados con color verde. Dentro de del área de frontera, bueno, tenemos al Chuy uruguayo, el Chuy brasilero, 18 de julio, que creo que acá hay gente de esa zona, la barra de Chuy, ¿sí? Puimayen, ¿sí? Puimayen es uno de los localidades balnearias que más crecimiento ha tenido en el periodo intercensal. De hecho, Rocha departamento, fue uno de los departamentos que más crecimiento poblacional tuvo, que paradójicamente la ciudad capital, Rocha, tuvo un decrecimiento de la población, pero el crecimiento se dio justamente en la zona de la frontera, en la zona de ahí de Barra de Chuy y Puimayen. Después tenemos el balneario acá, indicamos el número 7, Hermenegildo. Y les puse ahí las cifras poblacionales actualizadas del censo del 2023 del INE y del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que fue el censo del año 2022, y el área fronteriza de el Chuy tiene 26.139 habitantes. Pero si le agregamos el área de influencia, que yo la marqué con las líneas punteadas, cuando decimos área de influencia, está muy próximo a esos 20 kilómetros. Esta área acá está indicada desde el límite 20 kilómetros, como habíamos dicho hoy. Pero tenemos a la localidad de Santa Victoria, La Coronilla y San Luis al medio. San Luis al medio sé que hay alguien acá que lo vi, Marquito, anda por ahí. Sí. Que están a poco más de 20 kilómetros, 23 kilómetros, 24 kilómetros, no más de eso. O sea que podríamos decir que forman parte del área de influencia. Cuando decimos área de influencia es que aquellas complejas interrelaciones que hacíamos referencia, bueno, están puestas de manifiesto en esa área. Ahí volvió. Bien. Y con el área de influencia la población aumenta considerablemente, ¿verdad? Si tenemos en cuenta que no es un área, un territorio extremadamente poblado, sumándole el área de influencia, que obviamente Santa Victoria do Palmar, que tiene 30.983 habitantes, hacen un área total del área de frontera y su influencia de 58.478. O sea que podríamos decir que en esa área territorial son aproximadamente unas 60.000 personas, que obviamente interactúan, como decíamos, desde todo punto de vista. Podemos empezar a situar las interrelaciones históricas
que datan desde la época de los imperios, ¿no? En esta región. Mis compañeros van a trabajar que estas tierras siempre han sido zonas de disputa desde la época de los imperios, el imperio español y portugués, más acá en el tiempo, cuando bueno, se estableció el Estado brasileño y el Estado uruguayo, se sentaron a establecer los tratados de límites. Justamente con Brasil son los dos casos de límite contestado que tenemos, el Rincón de Artigas y la isla Brasilera. Y desde el punto de vista político, bueno, obviamente que hay, por orden jerárquico, bueno, hay acuerdos políticos de estados. Mencionábamos hoy el acuerdo de residencia, trabajo y estudio, que a partir de una documentación, todos los residentes en la zona fronteriza pueden indistintamente residir, trabajar, estudiar en toda el área. Bueno, eso es un acuerdo político desde el punto de vista gubernamental, de gobierno, ¿verdad? Y después, desde el punto de vista de gobiernos municipales, bueno, creo que los acuerdos son mucho más frecuentes y acuerdos que determinan otras interacciones. Por ejemplo, se me ocurre, y me pueden ayudar, desde el punto de vista sociocultural, se organizan eventos como el Carnaval de Chuy, ¿sí? Que vienen integrantes de Santa Vitória do Palmar, Escola do Samba, Terra maneja bien el portugués, también vienen de Rocha y otros lugares de Uruguay. La fiesta de Bauru puede ser, también, otra fiesta binacional. A la hora del desayuno está complicado hablar de comida. Y después la fiesta artesanal, también la de la cerveza artesanal, también. Bueno, evidentemente todas esas fiestas socioculturales que integran a la comunidad chuyense, obviamente que está organizada jerárquicamente a partir de los municipios, ¿verdad? Que obviamente después generan la integración. Bueno, de las integraciones económicas en el Chuy, todos debemos tener alguna historia de larga duración, sí. Bueno, los que viven en la frontera, obviamente, los que vivimos cercanos al área fronteriza, ni hablar, pero el Chuy, pasa algo, a mí particularmente me pasa algo que me llama mucho la atención. Si bien tenemos ciudades gemelas con Brasil, como las veíamos, incluso tenemos la de Rivera del Libramento, que debe ser 10 veces más grande territorialmente y en cuanto a población, pero sin embargo en medios internacionales el Chuy siempre está presente. Quizás es lo correcto, dice por acá, sí, pero quizás tenga relación con Rocha, departamento turístico, que bueno, quizás cuando vienen a visitar por el, no sé, turismo de sol y playa, y ya se hace, cuando está nublado, ¿dónde vamos? Al Chuy, exactamente. Bueno, interacciones económicas, claramente, ¿no? De ambos lados del límite, ¿verdad? Del lado brasilero, básicamente, el fuerte es comercio asociado a los supermercados, a las tiendas con precios bajos. También hay un informalismo importante, ¿no? Sobre todo del lado brasilero. Y del lado uruguayo, bueno, el paseo de compras de los free shops, ¿verdad? Que es un atractivo, sobre todo, para los brasileros, que bueno, todo el área fronteriza de Santa Vitória do Palmar es muy común encontrar gente en los free shops. O sea que, desde el punto de vista económico, las interacciones son muy, muy fluidas. Y bueno, para finalizar mi intervención, y insisto, creo que acá hay gente mucho más indicada que yo, o los compañeros mismos, que el que visite la frontera de Chuy, quizás muchas veces pueda establecer ese límite o hacer esa diferencia. Mira, estamos en el lado uruguayo, ahora vamos a pasar al lado brasilero. Este es el límite. Pero creo que el chuyense, ¿no? El que vive en el Chuy, ya sea del lado brasilero, uruguayo, soy uruguayo, tengo amigos brasileros. Soy brasilero, tengo una novia uruguaya. El fin de semana me voy a bailar un boliche que está en Brasil. Juego al fútbol en la liga, en un equipo de fútbol de la liga de Chuy, pero soy brasilero. Creo que para el que vive en el Chuy es una sola comunidad, ¿sí? Creo que es ese sentimiento, ¿no? Y bueno, la idea, y creo que era la intervención mía, es establecer ese concepto de frontera como territorio de interacción, de unión y de encuentro.
tampoco seamos muy líricos, cursi, utópicos. Obviamente que la zona fronteriza no está libre de conflictos, ¿verdad? Entre, las interacciones sociales y también con lo que es actividades económicas que tornan y rozan la ilegalidad, ¿sí? Como toda zona fronteriza. Y ahora que veo de lo cultural, también creo que es importante hablar de la composición de los habitantes de la frontera de Chuy. Si bien, obviamente, que hay nativos del Chuy uruguayo, del Chuy brasileño, ha sido un polo de atracción, ¿verdad? Sobre todo creo que para los uruguayos, creo que motivado por bajar el costo de vida, claramente asociado a la alimentación y la vestimenta, por ejemplo, y algunos otros asociados también a la cercanía con las zonas balnearias, pero también hemos tenido flujos inmigratorios importantes, ¿verdad? Yo creo que hay uno que simplemente destacarlo, que es la comunidad árabe palestina, sobre todo, que ha sido la dinamizadora de la zona de Chuy brasileño, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos, la última década o quizás 20 años, todo lo que tiene que ver con flujos migratorios que se da en todo el país, ¿verdad? Y en toda la región, venezolanos, cubanos, que basta con ir a comercios de la frontera y vemos como cada vez más personas de estas nacionalidades están empleados ahí. Y también un componente de inmigrantes africanos. Sobre todo con los senegaleses. Yo he estado dentro de la comunicación, me ha permitido, hablando con algunos de ellos, y sí, ahí del Golfo de Guinea hay mucha procedencia ahí, y casi todos, o la mayoría de ellos, están en el ámbito de la ilegalidad, por decirlo de alguna manera, en informalidad, en los comercios ambulantes, ¿verdad?, que vemos en la frontera. O sea que ese crisol de culturas que se encuentran en el Chuy, creo que hacen de una comunidad multicultural, y eso, la idea es esa, ¿no?, que para los chuyenses el Chuy es uno solo. Bueno, por ahí mi intervención. Para salir un poquito del libreto, como personas de frontera, ¿no? Él es de La Coronilla y yo soy oriundo de Chuy. Hace muchos años que no estamos allá, pero mantenemos todavía las raíces y los vínculos. Todo eso que contaba Pablo, que es correcto, toda esa integración se viene dando básicamente en los últimos años, quizás hace 20 años. Yo recuerdo cuando era estudiante de liceo, no había, sí, la integración comercial, eso no hay duda, eso es larga duración desde la época colonial. Pero lo que son todas esas actividades organizadas binacionalmente son bastante recientes. Creo que las pioneras fueron los Fest Chuy, no sé si alguien lo recuerda, que eran unas fiestas espectaculares. Y eso también marcaba un poco lo que era nuestra dinámica. Por ejemplo, yo no tengo amigos brasileños. Vivimos en la misma ciudad, no tengo amigos brasileños. No, el liceo nunca hizo una integración con la escuela Marechal Suárez de Andrea. También. Los equipos de fútbol en aquella época estaban bien delimitados. O sea, no tenía compañeros que jugaban con nosotros al fútbol que fueran brasileños. Pero en los últimos años como que se iban. Pero me acuerdo, como futbolero que soy, de Central Palestina. Ah, sí, evidentemente. Jugador que era de la comunidad palestina. Y participaba en el torneo uruguayo. Más ahí se dice campeón. Era jugador de vóley. Dijiste futbolero, no futbolero. Sí, muy corriente. Bueno, eso te lo habíamos probado antes. Hay que probar nada y no. Sí. Exacto. ¿Hay alguien que sepa de tecnología? Sí, ahora creo que sí. Hay que explicar pantalla. Bien. Sí, ahora sí.
Perfecto. Buen día, mi nombre es Nicolás Terra, yo soy profesor de Historia. Y bueno, quiero dar las gracias por estar hoy en día acá, en este coloquio internacional. Quiero agradecer a la organización por hacer posible estas jornadas, agradecer la presencia de las consejeras y también de quienes nos visitan del otro lado del límite, porque frontera ya aprendimos con Pablo que no es necesariamente eso. ¿Quiénes son los brasileños que nos acompañan? Ahí va, bueno, bienvenidos. Bueno, mi intervención trata básicamente de mirar todo esto que Pablo lo plasmó básicamente en la actualidad, tener una mirada histórica. Por eso es una mirada geohistórica del Uruguay y su marca como sello en realidad fronterizo. Y se da una particularidad cuando uno estaba pensando qué presentar y cómo organizarlo, sale la noticia de que el ministro de Economía, Gabriel Odone, promueve una serie de medidas de exoneraciones fiscales y baja, por ejemplo, de los combustibles, justamente a raíz de la diferencia de precio con el Brasil. Algo había pasado hace unos años con la frontera de Argentina, lo que en definitivamente es una marca, siempre a través de la historia o a lo largo de la historia del Uruguay. Siempre estuvimos como una lógica pendular en relación a nuestros vecinos, básicamente Brasil y Argentina. Y acá lo que yo voy a presentar es principalmente lo que hace a lo que era la banda oriental y lo que hoy es el Uruguay en una clave histórica con el Imperio Portugués y con Brasil, porque no hay demasiados problemas con la Argentina, porque el límite está bien claro. ¿Cuál es? El río Uruguay. Río Uruguay, no hay mayores inconvenientes. Pero evidentemente no fue así en la época colonial y no fue así tampoco en la época ya de Estado independiente. Lo curioso de todo esto es que en un comienzo, en los inicios, siglo XVI, siglo XV y XVI, este territorio directamente aparecía en los mapas españoles como tierra de ningún provecho. O sea que no podría dar ningún tipo de rendimiento económico, por lo menos en la lógica de lo que los españoles en aquel entonces buscaban. Era básicamente oro, plata, cultivos tropicales y demás. Pero sin embargo, en determinado momento, una persona que fue un visionario e incluso está marcado un pequeño homenaje incluso en una calle acá en Rocha, que es la calle Hernandarias, bueno, tiene la visión de entender que estas tierras eran muy buenas básicamente para la ganadería en un principio. Cosa que sigue siendo, obviamente, pero se ha diversificado un montón. Incluso él viene, recorre, queda encantado, le manda una carta al rey de España que no le da bolilla, no le responde nada. Pero bueno, ve como que serían tierras evidentemente muy aptas para la ganadería y generar riqueza y el asentamiento humano. Es por eso que de tierra de ningún provecho pasa a tener un interés, y bueno, cuando hay un interés económico, evidentemente ya los imperios empiezan de alguna forma a presentar la idea de poder apropiarse y marcar su posesión, bueno, hasta donde fuera posible. Y acá yo también en esta presentación lo que hice fue vincular todo esto con algunas cosas que son cercanas y permanecen hasta el día de hoy en nuestra ciudad o incluso en el departamento que ahora les voy a mostrar. Pero bueno, ese interés económico, como dice allí, lo que va a generar va a ser un perfil de larga duración. El Uruguay, el ganadero, el Uruguay de la agricultura, el Uruguay forestal, el Uruguay del campo sigue siendo, o la clave campo sigue siendo muy importante en el país. Y acá yo les voy a mostrar, por ejemplo, un mapita de toda la región, donde, bueno, aparecen de dónde provenían aquellas personas que tenían interés en explotar los recursos económicos en aquel entonces, básicamente el recurso ganadero cuero. Carne no importaba, ¿no? Evidentemente si esa gente supiera lo que cuesta la carne hoy, sería otra cosa. Pero básicamente era toda la cuestión del cuero, y ustedes pueden identificar por ahí en el mapa, bueno, como que dos grandes lugares que están marcados como vaquerías, y una de las vaquerías estaba justamente muy cercano al departamento actual de Rocha. Y acá marcan de dónde provienen esas personas. Provienen, obviamente, desde lo que es Argentina, accioneros desde Buenos Aires. Acá se acercan unas flechitas que son de procedencia
francesa, portuguesa, inglesa, que tiene que ver básicamente con una actividad típica de frontera, el contrabando. Y desde acá vienen, de donde hoy es Brasil, los bandeirantes, figuras muy polémicas, pero que contribuyeron muchísimo a la expansión territorial del Brasil. En la época, cuando éramos chicos, estaba el canal Bandeirantes y no sabíamos muy bien qué era, pero bueno, fueron figuras que en realidad existieron y están muy vinculadas al estado de San Pablo en Brasil. Y acá elegí dos cosas que son o que tienen que ver, por ejemplo, analizando toda esta clave de frontera. Uno que es un personaje de la zona de Aguas Dulces y Balizas, que es el Etienne Moreau, un pirata francés legendario, que bueno, que en esta época se acercaba a las costas de Rocha a faenar, contrabandear cueros y demás. Era el terror. Bruno Mauricio de Zavala lo detestaba, lo mandaba a partidas para tratar de capturarlo, de matarlo, en fin, hasta que lo lograron hacer. Pero bueno, trascendió y es un personaje legendario básicamente de esa zona. El compañero acá, que es muy pro Coronilla, tiene una idea de que en realidad no era en esa zona, sino en la zona de Cerro Verde, muy cercano a la Coronilla, pero es un poco fantasioso el compañero, en fin. Y otra de las cosas curiosas es que el propio nombre de nuestra ciudad, yo le digo nuestra ciudad, yo soy de Chuy, pero es mi ciudad también, y del departamento justamente se origina en la acción de un faenero que provenía de Buenos Aires, se había sentado en esta zona, comerciante, también dedicado al contrabando, que se llamaba Luis Rocha o Luis de Rocha. Entonces se empezaron a designar todas estas regiones como las tierras de Rocha, incluso la ciudad se llama Nuestra Señora de los Remedios de Rocha. ¿Tá? Así que tenemos dos claves de larga duración. La primera, la pradera, como riqueza ganadera. La segunda, la frontera. Y otra también que si bien no nos toca directamente, pero nos tiene en el debe, es la otra clave que es el puerto. Que nosotros asociamos el puerto a Montevideo, básicamente, y Montevideo fundada con fines militares y detener de alguna forma el avance portugués. ¿Tá? Pero sin embargo, digo que nos toca directamente porque acá el compañero es especialista en eso. Bueno, se habla desde hace muchísimos años de un puerto de aguas profundas en el departamento, que acá le voy a dar la razón, los primeros sí eran en la Coronilla, después se habló por acá por el Palenque, pero bueno, ahí va, bien, perfecto. Pero bueno, también es otra de las claves de la regulación que configuraban la colonia y configuran el Uruguay hasta el día de hoy. Y es así que si usted, evidentemente la parte de las referencias no la van a leer, pero bueno, acá aparece en la región este, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿tá? Y básicamente a partir de mediados del siglo XVIII el interés español de poblar el territorio para lograr afincar gente para impedir el avance portugués. Y es así que, bueno, en un principio obviamente surgió Montevideo, pero en el departamento de Rocha están, que algunos fueron fundados por portugueses y después cambian de mano, las dos avanzadas militares del fuerte de San Miguel y la fortaleza Santa Teresa, y poblaciones como Maldonado, San Carlos y la propia Rocha. ¿Tá? Acá elegí dos imágenes, dos fotos. Supongo que todos hemos ido los que estamos acá. Igual no estoy tan seguro, pero bueno, en general hemos ido al fuerte de San Miguel, la fortaleza Santa Teresa. Invito a los compañeros de Brasil, cuando se vayan o cuando retornen, pasen por la fortaleza, es un lugar espectacular con museos y que cuenta toda esta historia que evidentemente nos liga muchísimo a nuestros hermanos. Y acá, bueno, algo que está muy cerca, es el ranchito de Piani. Ayer fueron. Fueron al ranchito de Piani. A mí me pasó algo particular, cuando empecé el curso de segundo año magisterio, no todos habían ido, y es un lindo elemento de aprendizaje de lo que es la historia local, los orígenes de la ciudad de Rocha, bastante interactivo, es interesante, y bueno, quienes no hayan ido, háganlo porque tiene un montón de elementos que son interesantes para conocer nuestros propios orígenes. ¿Qué ocurrió posteriormente? Bueno, en ese ir y venir, el intento de apropiarse de estos territorios que eran fronterizos, bueno, empiezan las cancillerías a intentar fijar justamente los límites. ¿Ah? Hay un montón de tratados, hay idas y vueltas, yo seleccioné algunos
que están muy relacionados, por ejemplo, con nuestra zona. Por ejemplo, el Tratado de Madrid, que fue uno de los primeros que intentó sustituir el viejo Tratado de Tordesillas allá de 1494, aproximadamente. Y en ese tratado, lo novedoso es que para demarcar las tierras, no sé qué efecto tendría en lo práctico en aquel entonces, pero bueno, se llevó adelante, fue instalar marcos. ¿Ah? Bueno, los que han ido a Chuy, los que viven en Chuy, bueno, hay varios marcos, pero bueno, lo particular de esto es que nosotros, como ciudad de Rocha, no estamos cercanos a la frontera, pero hay, evidentemente, un marco que es original de estos años. Se ubicaron 3, uno en el Cerro de la Buena Vista, cerca de Balizas, otro en el Cerro de India Muerta, para el lado de Don Carlos por ahí, y luego en las sierras de Carapé, todo en esta región que se ve por acá. Ahí se instalaron los marcos. Y estos son los marcos en la actualidad. ¿Ah? El primer marco está ubicado acá, que es el único lugar que uno puede ir a visitar de fácil acceso, ¿no? Ese es muy cercano al Cerro de la Buena Vista, un lugar espectacular, naturaleza increíble. Y bueno, hasta hace poco estaba la base del marco. Ese marco lo llevaron para la fortaleza de Santa Teresa, que es el primero. El segundo es el marco que está en la ciudad de Rocha, que en realidad hay un error consciente que yo cometí. ¿Cuál será? La ubicación. ¿Ese es donde estaría ubicado? En la Plaza de la Peira. Ahora lo tenemos en la iglesia. En la iglesia. Con un formato diferente, ¿no? Después hay una polémica de si era la reconstrucción al original o dejarlo como estaba. Porque estos marcos, cuando se anula el tratado, se mandan destruir. No lo destruyen totalmente, van y le pegan unos martillazos y quedaron así. ¿Ah? Pero bueno, lo interesante es que después se rescatan y el tercer marco está en la Plaza del Vigía, cercano a la Torre Vigía, en Maldonado. Ahí está. En realidad este tratado estuvo muy poco en vigencia, ¿no? Y siguieron las disputas entre los dos imperios ibéricos, hasta que se llega a un tratado, 1777, de San Ildefonso, que este tratado en realidad es tomado muchas veces como referencia o como último tratado para marcar los límites en la época independiente, ¿tá? Que acá también como que va a surgir algo que va pasando de generaciones en generaciones y nos cuenta de nuestras casas. Esa idea de que el Uruguay era más grande de lo que es hoy. Bueno, básicamente es por esto que tenemos acá. Hay toda una zona que hoy es perteneciente al estado de Río Grande del Sur, que incluso acá hay unas crucecitas que son las misiones jesuíticas, que según ese tratado, bueno, delimitaban claramente las tierras de los imperios portugués y español. Pero bueno, unos años después lo que ocurre es el proceso de independencia, ¿tá? Y este tratado quedó como algo a recordar o tener como referencia, ¿tá? Yo lo estoy haciendo bastante dinámico, pero uno no quiere tampoco hablar de tratados, los artículos y nada, y nada de esas cosas que pueden llegar a ser poco significativas. Pero bueno, luego que, miren lo siguiente, luego que Uruguay logra su independencia, vamos a decir 1830 y no 1825, acá algunos capaz que no están de acuerdo, gracias, porque justamente se conmemora otro bicentenario, y es el bicentenario de la independencia. Pero bueno, vamos a poner 1830. Uruguay surgió en 1830 sin marcar claramente los límites con el Brasil. Y después de un episodio de una guerra regional que fue la Guerra Grande, se establecen finalmente en 1851 y 1852 los límites prácticamente definitivos con nuestro país. Por eso que en general, ¿qué dice la gente? Comparen este mapa con este. Acá está la idea de que el Uruguay era más grande. Perdón, pero nos dicen, los brasileños nos robaron territorio. No nos robaron territorio. De hecho, estaban ocupados y después nosotros firmamos la frontera norte, que es el río Cuaré. Muy particular esos tratados de límites porque inclusive uno de los lugares de referencia es la Laguna Merín. Y esa Laguna Merín se establece con la exclusiva navegación del Brasil. O sea que nosotros teníamos lo que se llama
la costa seca, ponías un pie en la laguna y era Brasil. ¿Ah? Pero eso se va de alguna forma a rectificar en 1909 a instancias de Cancillería, y acá aparece una figura de Brasil que es el Barón de Río Branco, que bueno, que lo que hace es ajustar justamente eso, y la laguna Merín pasa a tener prácticamente un límite medio, ¿tá? Y de navegación para los países. Creo que el profesor va a mencionar algo quizá de lo que era la navegación en esa época, que había vías de comunicación y transporte por allí. ¿Ah? Y bueno, pero quedaba un problema para definir de alguna forma el último límite. El problema era este, que yo les muestro acá. Bueno, los que son todo el mundo quizá ha ido, pero los que son de la zona de Chuy y alrededores, se habrán dado cuenta que la desembocadura del arroyo Chuy tiene una escollera. ¿Ah? ¿Por qué surge esa escollera? Bueno, porque el arroyo Chuy, su desembocadura era bastante indomable, era errante. Entonces, un año desembocaba en un lado, se movía para el otro, venían meses lluviosos con viento y desembocaba enfrente a la barra brasileña, quedaba sin costa la barra brasileña. Entonces, cuando se estaba definiendo el límite lateral marítimo de los países, que eran en una época 200 millas, creo que después se ampliaron, ahí está. Bueno, se vio la necesidad de decir, bueno, pero ¿dónde va a desembocar este arroyo? ¿Tá? Y es ahí que en los años 70, a través de las cancillerías uruguaya y brasileña, se acuerda construir esta contención para definir claramente el límite entre Brasil y Uruguay en lo que hace al arroyo Chuy. Esto, bueno, un día de caminata mía por allá, le saqué una fotito para más cercana, porque el punto de referencia era el farol de la barra de Chuy. Bueno, y hasta acá va mi presentación. Muchas gracias. Bueno, en realidad va un plus. ¿Cuál es el plus? Cuando Pablo decía que éramos de frontera en realidad, bueno, evidentemente cuando uno está armando todo esto, también todo esto hace parte de uno. ¿Ah? Y simplemente les voy a mostrar algo muy rápido. A ver si pueden identificar a esta persona. ¿Quién es? Cartón verde. Es un poco. Bueno, ese soy yo joven y esa es una cédula brasileña. Por ejemplo, persona de frontera con doble nacionalidad. Servicio militar obligatorio en Brasil hay, pero puedes hacer lo que llaman la dispensa del servicio militar obligatorio, aunque tuve que ir cantar un poco el himno, no lo sabía muy bien de Brasil, pero bueno, y ahí te hacen la dispensa. ¿Ah? Y voto en Brasil, tengo la doble ciudadanía. Muchas gracias. Ahora la disputa. Como profesor de historia. Bueno, buenos días para todas y todos. Es un honor para mí estar en este coloquio internacional y poder presentar algunas ideas relacionadas con frontera, pero también con procesos de enseñanza y aprendizaje. Antes de eso, el derecho a réplica. El pirata Moreau, como el apellido lo dice, era francés. La gran preocupación de España en aquel momento era que primero llegara Moreau, después llegaran familias, amigos, ejército francés, y este territorio terminara perteneciendo a Francia y no a España y Portugal, que lo disputaban en el momento. La población española en aquel entonces era Santo Domingo de Soriano, y era el cabildo de Santo Domingo de Soriano el que le informaba a Zavala en Buenos Aires que Moreau andaba acá, que se había instalado allá, que tenía cañones, que tenía tolderías y que tenía miles de cueros. Entonces Zavala venía y los iba corriendo desde Montevideo, La Boca del Cufré, Solís, etc., hasta que en la zona de Castillos, lo dice las actas del Cabildo, es asesinado Moreau, destruidas sus tolderías y todo eso. En las antiguas cartas de navegación, Castillos se le llamaba a dos lugares: los castillos grandes, lo que hoy es Balizas, y Cabo Polonio, y los castillos chicos, que es lo que hoy es el Cerro Verde y las islas de la colonia.
Entonces, tomando esa indefinición de cabildo, que dice muy amplio zona de castillo, pudo haber ocurrido desde Balizas hasta la Coronilla. Una elección caprichosa la suya. Por supuesto, por supuesto. Como esta también, que es organizar la frontera, o más o menos definir la frontera, de San Pedro a San Carlos. ¿Ah? Cuando hablamos de San Pedro, hablamos de San Pedro de Río Grande, o hoy la ciudad de Río Grande, que en determinado momento, en el siglo XVIII, estuvo bajo el dominio español. Pedro de Ceballos la conquistó. Allí en San Pedro de Río Grande vivían familias principalmente azorianas, portuguesas, que, bueno, las Azores son un grupo de islas volcánicas que quedan en el medio del Atlántico, y el rey de Portugal le dijo: si se van para esta zona tan fructífera de Río Grande, yo les voy a dar semillas, herramientas, cultivos, tierra, etc. Parece que el rey no había cumplido del todo su promesa, porque cuando Ceballos vuelve de conquistar San Pedro, el rey español le dice que bueno, que uno de estos tratados que presentaba Nicolás, San Pedro pasaba nuevamente a territorio, Río Grande pasaba nuevamente a territorio portugués. Viene, se trae, acompaña, obliga a venir, ahí las versiones son muy diferentes, a muchas de estas familias azorianas, y funda con ellas la ciudad de hoy es ciudad de San Carlos, ¿no? A 20 kilómetros de la ya fundada ciudad de Maldonado. La idea de Pedro de Ceballos, que después fue el primer virrey del Río de la Plata, era crear un lugar de producción para el futuro puerto, desarrollar el puerto de Maldonado. Como le hablábamos le decía Nicolás, la idea de los españoles no era solo quedarnos con el puerto de Montevideo, eso el devenir histórico después nos quedó así como país y territorio, pero era también desarrollar Maldonado. Por eso también después, inmediatamente, la fundación de Nuestra Señora de los Remedios y Concepción de las Minas, hoy Minas, para crear ese hinterland para desarrollar el puerto de Maldonado. A los castellanos de Maldonado no les gustó mucho que algunos portugueses estuvieran a 20 kilómetros de sus casas, teniendo en cuenta todo lo que contaba Nicolás de esta frontera móvil que iba y venía. Entonces hicieron todo lo posible para que se fueran o no tuvieran medios de sobrevivencia estos azorianos que habían fundado San Carlos, ¿no? Entonces Félix de Azara les traía ahí para recordarlo, que el naturalista y sabio español visita esta zona y dice que algunos de estos azorianos habían abandonado San Carlos y habían comprado algunos terrenos. Cuando hablamos de algunos terrenos hablamos de chacras, estancias, suertes de estancias, o sea, un pedazo de tierra donde sobrevivir, y los destaca como los vecinos más útiles, industriosos, ricos y aseados de la zona, ¿no? Y así es que muchos apellidos de estos azorianos se van comprando tierras y afincándose en esta zona. Los Teixeira, que después son Techera, los Machado, que se transforman en Machado, los Vieira, que después los castellanizan en Viera, los Terra, y también los Lorenzo, que nuestro instituto se llama Héctor Lorenzo, que es el apellido y lo sabe. Los Lorenzo, que era una familia muy numerosa, muy prodigiosa, se van estableciendo en este recorrido, y muchos de estos azorianos retornan, vuelven o intentan volver de nuevo a Río Grande y se van quedando en esta línea, en esta zona, perdón, de frontera, y crean lo que sería una frontera de desarrollo e intercambio comercial. Y muchos, puse allá arriba Praia da Capilla, que hoy es, ¿no?, allá en Taín, Brasil, porque también fue creada por uno de estos azorianos, y en sus actas de bautismo, casamientos y defunciones, casi todas siempre tienen o marcan que un antepasado, uno de los abuelos, uno de los padres de la familia, uno es del estado oriental o viene del estado oriental. En esta zona de frontera, frontera castellana, es también portuguesa, pero con fuerte impronta azoriana, tiene algunas características para tratar de definirla, como no, desarrollar sus propios intereses, una zona de ambiente de transición y cambio,
una barrera o membrana permeable a la vez, que a mí me fue inevitable no relacionar con los procesos de aprendizaje que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, bueno, los propios intereses que nosotros o nuestros estudiantes van a tener y esta zona de ambiente o de transición o de zona de desarrollo próximo o de ser barreras, ¿no? O de ser momentos permeables, no lograr el conflicto cognitivo, no lograr un proceso de aprendizaje o no crear los andamiajes necesarios para que ese proceso se logre. Y bueno, me fue inevitable relacionar esta frontera con los procesos de aprendizaje. Y algunas de las experiencias, por eso al principio decía de San Pedro a San Carlos, enseñar en la frontera, teniendo en cuenta esta frontera, estas características, las fortalezas de Santa Teresa, el Fuerte San Miguel, Chuy, Rocha, etc. Algunas experiencias que hicimos juntos con Terra, otras individuales, que datan ya de algunos años. Esta primera es utilizar el patrimonio, utilizar la enseñanza situada, las características de nuestro territorio como frontera para potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes, principalmente nosotros que trabajamos en enseñanza media. Muy casero, muy... Escasa tecnología. Sí, con escasa tecnología, de la época, porque esto es 2007. Diseñamos con nuestros estudiantes en el momento del Liceo de la Coronilla una representación simulada. A partir del reglamento de tierras artiguistas, tomando un momento, ellos tenían que diseñar, simular una situación que partiera, este video está en YouTube, lo pueden buscar ahí por ahí, partiera de este hecho histórico y en el momento nosotros lo definíamos como el aula en el museo o el aula fuera del aula, utilizando el Museo Criollo que está al lado del Fuerte de San Miguel en San Miguel, ¿no? Esto vendría a ser la representación de una pulpería en la época y el pulpero y dos parroquianos van a discutir después sobre situaciones. Estamos nosotros jóvenes, esa parte no es lo mismo. Bien, en realidad, más jóvenes que ahora. La idea de utilizar patrimonio como una herramienta, ¿no? Para integrar al ciudadano, integrar al estudiante, humanizar, acercarlo a sus características situadas y que conozca el lugar en el que está viviendo, lo quiera, lo aprenda y aprovechar estas situaciones para potenciar los aprendizajes. En el 2010, también trabajaba yo entonces en el Liceo de la Coronilla, decía, es imposible trabajar pradera, frontera, lo que trabajaban los compañeros, sin poder ir a la Fortaleza de Santa Teresa. Nos quedaba 8 kilómetros del liceo y trabajar todo desde ahí, desde la Fortaleza. Entonces nació esta experiencia también con estudiantes de aquella época de enseñanza media, una experiencia de role-playing, de juego de roles en patrimonio. También ellos representaban, en este caso, las discusiones previas que desde la Fortaleza y los pueblos circundantes, que hay registro que había, buscaban, pensaban, discutían momentos antes de la invasión portuguesa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer si nos vamos, si nos quedamos, si peleamos, si nos enfrentamos? Seguramente también hubo, teniendo en cuenta esta visión de los azorianos, bueno, había gente que también tenía algunos de los protagonistas de aquella época, quería quedarse y apoyar, ¿no? esta situación. Ellos diseñaron el guión a partir de esta situación y a partir de un trabajo de Frejeiro que después retoma Horacio Redondo, que fue el que reconstruyó la fortaleza, que dice que en realidad el éxodo del pueblo oriental o la redota hubiera nacido en la fortaleza, porque el primer pueblo que dice no podemos enfrentarnos ante la avanzada portuguesa fue el pueblo de la fortaleza. Intentaron volarla, no tenían pólvora, no tenían como mucho, y la abandonaron. Y ese inicio de, bueno, los que estamos más cerca del avance del ejército, nos tenemos que ir con Artigas, porque es protector, porque es el jefe de los orientales. Ese sería el inicio al éxodo del pueblo oriental. Entonces, hicimos esta representación a partir de las discusiones previas, los momentos previos de viene el ejército invasor. ¿Qué hacemos? Nos vamos, nos quedamos, peleamos y
aprovechamos también para trabajar todos los conceptos de frontera, de pradera en el momento y del puerto, obviamente. También la importancia de trabajar patrimonio y experimentar los modelos de trabajo que fueran más allá del aula común, tradicional, expositiva, ¿no? Y verlo, inclusive algunos de los estudiantes que de repente, en clase o a veces dentro del aula les costaba visualizar, dicen, yo si no hubiera venido a la fortaleza, si no hubiera hecho eso, y si no hubiera visto parado desde los baluartes de la fortaleza, la pradera, la zona de frontera, la playa, no hubiera entendido esto de estas características. Este trabajo, el anterior, tuvo un tiempo presentado en Uruguay Educa. Hoy hablábamos más temprano la importancia de escribir, de publicar, de recabar. El trabajo tuvo un tiempo publicado en Uruguay Educa. Este trabajo lo presenté en Sembrando Experiencias y está también en uno de los libros de ese proceso. Y después acá en Colega Ter retomamos desde otra visión, ya en el 2015. Se preguntó qué hubiera sido, ¿no? Si se hubiera visto en vivo y en directo el reglamento agrario, nuevamente. Parece que el reglamento agrario da para algo. Bien, hizo un trabajo, yo le agregué esta cita de Lugo porque sé que después van a trabajar en base a procesos educativos, sobre el trabajo en equipo, la autonomía, el análisis crítico, la ciudadanía, el compromiso, etcétera, que estructura las tres actividades. Que son videos que hoy ya como que quedaron también en otra época del video, y bueno, vamos siguiendo en esto de enseñar en la frontera, recuperar la memoria colectiva, que también es un paso siguiente, recuperar antes que se pierda y que nadie la escriba o nadie la recolecte. Dentro de la memoria colectiva yo puse cuentos, en realidad son como fábulas infantiles, un negocio muy tubón, que aunque todos nuestros antepasados hablen en castellano y a veces pronuncien pocas palabras en portugués, este cuento lo he escuchado en distintos liceos, a través de distintos estudiantes, inclusive en mi propia familia, en portugués, ¿no? De familiares que de repente hablan nada, entienden, hola, chao, hasta luego, pero están hechos en portugués. Es una fábula que en realidad explica, como para niños, el tema de la cadena alimenticia, el tema de esa astucia que siempre nosotros los castellanos sabemos que los portugueses tienen, de un señor muy pobre que necesita plata para darle de comer a sus hijos, y se va encontrando y citando a distintas horas del día en su casa a un gallo, al gambá, al cachorro, al puma o tigre, y al cazador les va pidiendo dinero con la condición de devolvérselo. No se lo devuelve nada, solo se lo devuelve al cazador, que después hace que expliquen cada uno. Cita primero al gallo, lo encuentra por el camino, le pide 10 pesos, lo guarda. Le dice, mañana a la 1 lo espero en mi casa, yo le devuelvo los 10 pesos porque tengo un negocio muy turbón que hacer y o lo preciso urgente. Después se encuentra con la comadreja y le dice, bueno, mañana a la 1:30 lo espero en mi casa, preciso 10 pesos. Tengo un negocio muy turbón que hacer hoy, sí o sí. 1:30 lo espero. Se cita después con el perro y le dice, tengo un negocio muy turbón para hacer, señor Cachorro, présteme 10 pesos y yo mañana a las 2 de la tarde, creo que cada media hora va citando alguno, a las 2 de la tarde lo espero en mi casa y yo les devuelvo los 10 pesos. Se encuentra después con el puma o el tigre, como también se le llamaba en la época, también le pide los 10 pesos, 2:30, lo espero en mi casa, yo le doy los 10 pesos, hoy tengo un negocio muy turbón que hacer, necesito ese dinero. Y por último se encuentra con el cazador, al que también le pide 10 pesos porque tiene un negocio muy turbón. El cazador justamente andaba buscando un puma, un tigre, por su piel, por su proceso. Así, a medida que van llegando, el gallo, la comadreja se come al gallo o la gallina. Después viene el perro, mata a la comadreja. Después viene el puma, mata al perro. Y después viene el cazador que termina matando a el puma. Y en realidad el padre con sus hijos hambrientos se queda con 30 pesos y solo le devuelve, le paga los 10 al cazador, que por haberle conseguido la piel del tigre le deja los 10 pesos. Entonces por eso es un negocio muy bueno, muy tubón.
Claro que a medida que va llegando, cuando llega, por ejemplo, el gallo, le dice, viene la comadreja, ¿dónde me escondo? Me escóndase en tal lado. O sea, siempre le dice un lugar para esconderse donde quede de afuera la cola, las plumas, cosas que lo puedan identificar rápidamente. Y después este otro cuento también de memoria colectiva, que es más cercano a lo que puede ser los orígenes azorianos y portugueses, habla ya de más edad media, reyes, una persona muy pobre, que vieron la simbología 14 y 21, múltiplos de 7, relacionado también un poco con la visión de cristianos nuevos que tenían estos azorianos, es decir, muchos de ellos habían sido antiguos judíos sefardíes que habían sido obligados a convertirse y muchos de ellos seguían, por más que para el público, por salud, por sobrevivencia, decían ser cristianos, seguían creyendo o seguían revalorizando su religión y su cultura original. Además de la memoria colectiva, hoy tenemos algo en nuestras aulas que es inevitable, que tenemos que trabajarlo, que es la inteligencia artificial, enseñar en la frontera con la inteligencia artificial. Entonces, yo le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera orientales yéndose del éxodo del pueblo oriental en la fortaleza. Después de muchos intentos me hizo esta imagen, que como verán, la bandera que tiene no es la bandera de Artigas. Y como verán, la fortaleza es un pentágono irregular, y acá la fortaleza tiene la puerta en la esquina del baluarte. Bien, es oportunidad única para trabajar con los estudiantes estos errores, estas cuestiones que tiene la inteligencia artificial. Y nosotros, ustedes como estudiantes, que se vean tentados a usarla, sepan que tienen esta situación. Después que la bandera de Artigas me la puso, después que le puso banderas de Uruguay, antiguas de España, de todo tipo. Bien, la segunda es un carguero de contrabandistas, así antiguamente, ¿no? El contrabando de tabaco, yerba y otras cosas, sobre los palmares de Rocha. Y este barquito que le pedí que me hiciera una familia recorriendo la laguna Merín, porque como lo veíamos al principio, en realidad en esta zona de frontera que habíamos marcado de San Pedro a San Carlos, el centro es de recorrida, la vía de comunicación más fácil es la laguna Merín. Los compañeros los colegas que vienen de Brasil, y bueno, muchos de nosotros sabemos, acá tenemos hoy el Taín bañado de un lado, después la laguna de Mangueira del otro lado, y es muy difícil circular en cualquier época del año. Entonces, si uno quería visitar a sus parientes azorianos que habían quedado en Portugal, en la zona brasileña, tenía que cruzar por la laguna Merín. Hoy lo hablábamos. Durante un tiempo hubo un pequeño vaporcito que unía el puerto de la Charqueada, General Enrique Martínez, hacia San Luis al Medio, que es un pueblo de frontera, que es decir, nadie fundó San Luis al Medio, nació ahí con una pulpería y la gente se fue aceptando, y después hacía también San Miguel y terminaba en Santa Victoria do Palmar. Es decir, gente de 33 de toda la zona tomaba ese vaporcito para ir a visitar a sus conocidos en Santa Victoria del Palmar. Capaz que muchos tenían almacén de ramos generales y ya a la vuelta se traían este proceso. Un ticholo. Ticholos, cajitas de dulce. Bien, la laguna entonces Merín como centro de comunicación que nos llevaba a pensar otra forma de enseñar y trabajar en la frontera a partir de las situaciones actuales. Hoy nuevamente se está hablando de retomar la hidrovía o retomar el uso de la laguna Merín como forma de comunicación, intercambio de mercaderías y de personas. Bien, por acá era contar un poco esto.